Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal Luis Jonu, en el que os ayudamos a entender la física de bachillerato. Tenemos otro ejercicio más de los de selectividad de la UNED. En este caso, como veis aquí, es uno relacionado con el campo eléctrico. Es de junio del 2020 y es del modelo 2. Ya sabéis que se presentan varios modelos. Y este es el problema número 2, que tiene que ver pues precisamente con eso, con el campo eléctrico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es leerlo con detenimiento para saber en qué consiste y luego cómo poder solucionarlo. Entonces, si vamos leyendo, tenemos aquí un electrón que se mueve hacia una carga Q que se mantiene fija y en reposo en el origen. Viene una figura en el enunciado. Es esta misma que tenemos aquí. Bueno, yo la he puesto aquí en colores, pero está hecha por mí, pero bueno, es exactamente igual a la que viene en el problema, en el enunciado del problema. Entonces, se supone que aquí es donde está el electrón. Esta Q es la carga fija y, en principio, se mueve hacia ella, ¿de acuerdo? Con esta velocidad que nos dice aquí a continuación. Bueno, nos dice además que se denota por I el vector unitario según el eje X, I minúscula. En un instante determinado, el electrón está situado en el punto X sub 0, aquí es el que estoy señalando, moviéndose con una velocidad V sub 0, que es la que tenemos aquí puesta. La primera pregunta es que obtengamos la fuerza eléctrica de la carga sobre el electrón, F sub E, y la aceleración, inducida por la fuerza eléctrica en el electrón. Bueno, las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, primer apartado. ¿Cómo lo solucionamos? Pues la fuerza eléctrica, como tenemos aquí, viene dada por la ley de Coulomb. Pongo aquí en valor absoluto. Ya sabéis que tiene la dirección del vector de posición y será positivo o negativo en función de los signos de las cargas. En este caso, como las dos cargas son negativas, entonces la fuerza va a ser de repulsión. Es decir, que la fuerza, como tenemos aquí ya puesto en el esquema, va a ir en el sentido positivo del eje de las X, puesto que la carga Q repele al electrón, al ser las dos negativas. Entonces, aquí tenemos la ley de Coulomb, en valor absoluto, repito. Sustituimos los datos son los que tenéis ahí arriba, son 6 los datos, la constante de Coulomb, el valor de la carga del electrón, la masa del electrón, la posición inicial, X sub 0, y la velocidad inicial que tiene el electrón. ¿De acuerdo? Todo eso son datos. Los sustituimos, simplemente tener cuidado de que esté todo en las unidades del sistema internacional, ¿de acuerdo? Sobre todo la distancia en metros. Y tendremos entonces el valor de la fuerza, 242 por 10 elevado a menos 21 newtons. Si lo ponemos en forma vectorial, pues entonces le daremos el sentido positivo del eje X y por lo tanto será 242 por 10 elevado a menos 21 y newtons. Lo segundo que nos pregunta es cuál es la aceleración que esa fuerza le comunica al electrón. Bueno, pues aplicamos la segunda ley de Newton, aquí la tenemos, ecuación de la dinámica, ecuación fundamental de la dinámica, fuerza igual a masa por aceleración, que todos conocéis de sobra, y simplemente sustituimos puesto que tenemos todos los datos. Lo único que tenemos que tener cuidado es que la masa del electrón, que viene en gramos, ahí 10 elevado a menos 28, la tenemos que pasar a kilos, a kilogramos, por lo tanto es 10 elevado a menos 31. Despejamos la aceleración y nos da este valor. Fijaros que nos dice, en cuanto a la aceleración, nos pregunta cuál es la aceleración en ese instante. ¿Por qué nos dice en ese instante? Aquí lo tenéis. Nos dice la fuerza eléctrica sobre el electrón a su vez en ese instante. Bueno, es que la aceleración es instantánea, la aceleración varía. ¿Por qué varía la aceleración? Pues porque varía la fuerza es inversamente proporcional a la distancia. Luego, a medida que se vaya moviendo el electrón hacia la carga, va a ir disminuyendo la distancia y por lo tanto aumentando la fuerza. Luego, a medida que aumenta la fuerza, va a aumentar la aceleración. ¿De acuerdo?
Por eso es una aceleración variable, una aceleración instantánea. Y nos dicen solamente, nos pregunta la aceleración en ese instante, es decir, para este valor de la fuerza. En el segundo apartado nos pregunta, la pregunta consiste en calcular la energía potencial en función de X. Es decir, la energía potencial también va a variar en función de la distancia. Bueno, pues para eso nosotros lo primero que vamos a hacer es poner la ecuación de la energía potencial eléctrica. La tenéis aquí a continuación. Yo lo suelo llamar con U mayúscula, pero bueno, en el enunciado viene como E sub P, pues vamos a seguir la denominación que se hace en el enunciado y por lo tanto ponemos E sub P. Como tenemos aquí, es la constante de Coulomb, producto de las cargas inversamente proporcional a la distancia. La primera potencia a la distancia. Bueno, pues entonces la distancia, aquí R, va a tener, es decir, el vector de posición, como nos vamos a mover solo en el eje X, pues solo va a tener una componente X. Por lo tanto, entonces, el vector de posición simplemente lo sustituimos por X porque nos vamos a mover solamente en ese eje, en el eje X. Por lo tanto, E sub P de X, lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos, ¿no? La constante, el valor de las cargas, que aquí las tenemos que poner con el signo correspondiente, ya que la energía potencial va a salir positiva o negativa en función de los signos de las cargas, ¿de acuerdo? Y lo dejamos en función de X, en función de la distancia a la que se encuentra el electrón de la carga Q. Por lo tanto, nos va a dar un valor de la energía potencial en función de X, que es el que tenéis aquí, 1,51 por 10 elevado a menos 22. Lo pongo ahí en el sistema internacional, partido por X. Bueno, lo tenemos ahí en el sistema internacional, es decir, que si nosotros ponemos X en metros, la energía potencial vendrá en julios, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo he calculado aquí también el valor inicial de la energía potencial, es decir, para X sub 0. Por lo tanto, simplemente para un punto determinado, en este caso X sub 0, hemos sustituido el valor 0,25, el valor X sub 0 inicial, y por lo tanto nos da un valor de la energía potencial inicial de 6,05 por 10 elevado a menos 22 julios, que como veis es positivo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué podemos deducir de aquí? Pues que a medida que disminuye la distancia, va a aumentar la energía potencial. Es decir, a medida que el electrón se acerque a la carga, va a aumentar la energía potencial. A medida que se aleje, aumentará X y por lo tanto disminuirá la energía potencial. En realidad tiene dos partes, por eso pongo aquí C1. Nos pide calcular la distancia mínima a la que el electrón se va a acercar a la carga Q. El electrón parte aquí de la posición X sub 0, va a ir acercándose poco a poco a la carga Q, pero debido a que la fuerza, como veis, es contraria, le va a ir frenando hasta que lo parará. Entonces esa será la distancia mínima que nos pide, la distancia más pequeña, la que llegará a estar de la carga Q. La situación es muy parecida a la que tendríamos en el campo gravitatorio terrestre cuando lanzamos una masa hacia arriba. La gravedad va parando la masa, puesto que la gravedad va hacia abajo, la fuerza gravitatoria va hacia abajo, y lo va parando, lo va frenando hasta que llega un momento en el que se para. Luego vuelve a caer. Pues aquí es igual. Comienza a acercarse, puesto que la velocidad inicial es en ese sentido, pero la fuerza lo va a ir frenando hasta que se pare. ¿Podríamos resolverlo mediante dinámica? Sí, pero tiene un inconveniente, que la fuerza es variable y la aceleración también, por lo tanto no va a provocar un movimiento uniformemente acelerado ni decelerado. Va a ser una aceleración variable, con lo cual va a ser más complicado y por lo tanto es mucho más fácil resolverlo mediante el principio de conservación de la energía, como tenemos aquí, que para campos conservativos, como el eléctrico, se expresa de esta manera que tenemos aquí: incremento de energía cinética más incremento de energía potencial igual a 0. No hay trabajos de fuerzas exteriores ni no conservativas, por eso es igual a 0. Desarrollando esta ecuación, tenemos entonces esta otra. Tendríamos entonces energía cinética final menos energía cinética inicial, el incremento de energía cinética, el incremento de energía potencial final menos inicial. En el caso de la energía cinética final sería 0, puesto que se para. La energía cinética inicial, entonces sería la energía cinética inicial la que corresponde a la velocidad inicial, 2,65 por 10 elevado a 4. Y en el caso de las energías potenciales, nosotros las pondremos como hemos calculado en el apartado B, en función de X.
Si sustituimos aquí para x sub 0, pues ya tenemos el valor que hemos calculado anteriormente, el 605 por 10 elevado a menos 22, y esta sería la energía potencial final, el 1,55 por 10 elevado a menos 22, partido por x. Bueno, efectuando todo, nos queda de esta manera. Este es el incremento de energía cinética, menos 320 por 10 elevado a menos 22, es negativo, pierde energía cinética. Quiere decir que va a ganar energía potencial. Este otro incremento tendrá que ser positivo. Si pasamos el menos 320 por 10 elevado a menos 22 al otro lado de la ecuación, nos queda de esta manera, y entonces queda más claro que esto es el incremento de energía potencial y que será más 320 por 10 elevado a menos 22. Gana energía potencial a costa de perder energía cinética. Bueno, efectuando todo esto y despejando x, obtenemos el valor final de x de 0,16 metros. Es decir, parte de la posición x sub 0, 0,25 metros de q, comienza a acercarse hasta que llega a 0,16 y ahí se para. En la segunda parte del apartado C, pongo aquí C2, nos pregunta qué va a suceder ahora, a partir de ahora, una vez que ha llegado al punto de mayor acercamiento a la carga Q, que como hemos calculado en el apartado anterior es de 0,16 metros, ¿qué va a ocurrir a partir de ahí? Entonces, a partir de ahí comienza a acelerar en el sentido contrario y nos preguntan cuando llegue a 5 veces la posición inicial, ¿qué velocidad tendrá? Es decir, ha convertido toda la energía cinética que tenía al principio en energía potencial y ahora va a volver a convertir toda la energía potencial en energía cinética hasta 5x sub 0. ¿De acuerdo? Estamos en lo mismo que en el apartado anterior. ¿Se podría resolver mediante dinámica? Sí, pero es complicado porque la fuerza, como ya hemos dicho, es variable y la aceleración también. No es un movimiento uniformemente acelerado. Por lo tanto, volvemos a aplicar el principio de conservación de la energía. Y puesto que seguimos sin tener fuerzas externas, no tenemos trabajos externos, y esta sería la forma del principio de conservación de la energía, incremento de energía cinética más incremento de energía potencial igual a 0. Entonces, en este caso, la energía cinética inicial es la que es 0, es decir, partimos del 0,16 metros. Ahí no tiene velocidad, por lo tanto su energía cinética es 0. La energía cinética final es la que corresponderá a la velocidad final, en 5x sub 0, que es la que nos pregunta. Y la energía potencial, poniéndola de acuerdo con lo que hemos calculado en el apartado B, pues sería 1,51 partido por 10 elevado a menos 22 partido por x menos x sub 0, pero en este caso la posición inicial es x, 0,16, la posición final es 5 veces x sub 0. Siempre es final menos inicial, parte de 0,16, llega a 5 por 0,25, como tenemos aquí. ¿De acuerdo? Sustituyendo los datos para ver el incremento de energía potencial, lo tenemos de esta manera. ¿De acuerdo? Simplemente efectuamos. No tenemos mayor complicación. Nos queda entonces que hay una pérdida de energía potencial, menos 805 por 10 elevado a menos 22. Esa será la ganancia de energía cinética. Como partía de 0, eso quiere decir que la energía cinética final será ese 805 por 10 elevado a menos 22 julios. ¿De acuerdo? Puesto que la energía cinética es un medio de la masa del electrón por la velocidad final, pues no tenemos más que simplemente despejar la velocidad. La masa del electrón, como ya os dije antes, viene en gramos, la tenemos que pasar a kilogramos. ¿De acuerdo? 2 por 805 por 10 elevado a menos 22 partido por 9,11 por 10 elevado a menos 31. Hacemos la raíz cuadrada y nos queda la velocidad que tendrá en 5x sub 0. Cuando llegue a 5 veces la distancia a la que estaba en el instante inicial. Son 42.039 metros segundo, que si lo ponemos en kilómetros por segundo, pues nos queda el 42,04 kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre, espero haberos ayudado y hasta un próximo vídeo. No olvidéis suscribiros. Un saludo.